La idea de una persona que es condenada y ejecutada en la cruz y que debía ser adorada como un Dios, sin duda alguna, era un concepto muy difícil de aceptar en los primeros siglos, y esto demuestra de que hubo reacción no solamente de los judíos, sino los mismos cristianos no tenían una relación muy estrecha con el símbolo de la cruz. De paso, en las catacumbas se encuentran diferentes imágenes, entre ellas, por ejemplo, la del pez, de una paloma y otros símbolos, pero difícilmente la cruz al inicio ha sido un elemento simbólico para el cristianismo. Posteriormente, Pablo ya enfatiza bastante la cruz como un símbolo que actualmente llega a ser aceptado por todo el cristianismo. Vamos a estudiar hoy el sacrificio perfecto de Cristo, y esto incluye, por supuesto, la cruz. Axiomas, más allá de la evidencia. El tema de hoy es Jesús, el sacrificio perfecto. Vamos a separar estos minutos, este tiempo, para meditar en la carta a los Hebreos. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este momento especial de estudio de la Biblia, y para ello vamos a compartir este espacio con nuestro amigo Ronald Renson. Renson, bienvenido, un saludo a nuestra audiencia, y luego del saludo, por favor, puedes guiarnos en oración. ¿Cómo están, queridos amigos? Es una alegría poder nuevamente encontrarnos en este lindo programa Axiomas, donde cada vez vamos profundizando la palabra de Dios y vamos aprendiendo más acerca de las enseñanzas bíblicas. Por favor, quiero invitarte a que inclines tu cabeza, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la bendición que nos das de continuar creciendo en tu gracia, creciendo en el conocimiento de tu palabra y entender más este libro tan hermoso que es Hebreos. Pedimos tu bendición en esta hora por Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de Jesús, el mejor sacrificio, estamos hablando, por supuesto, de la muerte de Jesús en la cruz para perdón de nuestros pecados, pero eso hacía referencia a un sistema de sacrificios que había en el Antiguo Testamento, que a su vez tenía relación también con el mundo antiguo en relación a los sacrificios. Avancemos un poquito con este aspecto de los sacrificios, Ronald. Sí, es interesante la cuestión de sacrificio. Hoy en día muchas personas hacen sacrificios, ¿no? Para poder a veces resarcir algún daño, ¿no? En el caso del pecado era necesario que haya sacrificio, y para esto Dios estableció el sistema sacrificial. ¿Por qué? Porque el pecador necesitaba resarcir su culpa, pero el pecador no podía resarcirlo porque la paga del pecado es la muerte, como lo vimos en algún momento. Miren, vamos a leer Hebreos 9:15, y la palabra de Dios dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En otras palabras, era necesario que haya remisión. Era necesario que haya remisión. Y Hebreos 9:22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces era necesario el sacrificio. Ahora, cuando antes las culturas antiguas inclusive establecían un pacto, de por medio había un simbolismo de un sacrificio de un animal que inclusive era cortado por la mitad. Las personas participantes de ese pacto pasaban entre medio como señal de reconocimiento de esos compromisos que hacían y las consecuencias de infringir ese pacto. Por lo tanto, el tema de los sacrificios tenía que ver también con el pacto, y como mencionabas, en el Antiguo Testamento ya vemos una relación directa con la remisión de pecados, con el perdón de los pecados. Entonces, estos sacrificios fueron establecidos por el Señor como una manera de redimir los pecados. Está el sistema del santuario, que tenía el simbolismo, por supuesto, pero ¿cómo funcionaba eso? Es algo bien interesante. Lo que usted mencionó, la cuestión de consecuencias.
se partía el animal, ¿por qué? Porque había una consecuencia por el pecado. Era necesario el sacrificio y los pactos eran algo tan especiales que se tenía que realizar. Entonces, Dios había hecho un pacto con su pueblo. Dios había hecho un pacto, Él los bendeciría, Él les daría la tierra nueva, la prometida, pero el pueblo de Israel falló en el pacto, se desvió de su compromiso. Y Dios, ahí es justamente donde ocurre el sacrificio. Cristo tuvo que sacrificarse. Y para esto, en el sistema sacrificial, habían varios tipos de sacrificios, ¿no? Nuestra lección nos muestra, por ejemplo, la ofrenda por holocausto, para el holocausto, o era la ofrenda del sacrificio continuo. Era un sacrificio, una ofrenda encendida que requería que el animal se consumiera y tenía que consumirse todo el tiempo. Había la ofrenda de cereal, que era una ofrenda de gratitud a Dios. Era una ofrenda que representaba que Dios había cuidado de su pueblo, le había dado ahí lo que necesitaba para vivir en la agricultura. Había la ofrenda de paz o de comunión, que implicaba una comida comunitaria, ¿no? Donde se invitaba a amigos, familiares, donde representaba a Cristo como el hermano, como el centro de todo. La ofrenda por el pecado o de purificación. Esta ofrenda se ofrecía para expiación de los pecados. En otras palabras, el pecador que había cometido una falta llevaba el animal y este animal cargaba con su culpa. Que tal vez es el más conocido dentro del cristianismo, dentro del sistema que nosotros vemos, porque representaba directamente cómo funciona la situación de la transferencia del pecado, primero al animal, luego de morir el animalito, la sangre era llevada al altar y rociada también al velo del lugar santísimo, ¿no? Exacto, y es algo bien interesante porque esta ofrenda que del derramamiento de sangre justamente era porque el pecador era el que debía derramar su sangre, ¿no? El pecador debía haber muerto, pero no era el pecador, sino era el animal, que era una representación de Cristo. La sangre derramada era una representación de Cristo. Y había también la ofrenda por la culpa o de reparación. Esa ofrenda era una ofrenda para resarcir los daños. En otras palabras, era una ofrenda que demostraba no solamente el arrepentimiento de que he hecho algún mal, sino que también debo resarcir los daños si está en las condiciones. Es interesante ver que cada una de estas ofrendas tenía, y estos, diríamos, este tipo de sacrificios tenía una función, pero Jesús engloba a todos ellos. Exacto. Él llega a ser representado en estos sacrificios que había, y un elemento interesante en esta ofrenda por la culpa y la reparación tiene que ver con que el ser humano muchas veces necesita restituir los daños hechos. Por eso la reconciliación, el perdón, van más allá de decirle solamente, Señor, quiero que me perdones, y no solucionar los problemas con el otro. Sí, y es algo bien interesante esto, porque muchas personas a Dios le dicen, Señor, perdóname, he pecado, pero ahí se queda. Pero a la persona afectada no le dicen nada, ¿no? Y es ahí justamente donde tiene que haber el corazón humilde. La humildad ahí entra en juego, porque el orgullo no te permite ir a la persona y decirle, te he fallado, he hecho esto. El orgullo más bien, al contrario, te vuelve más arrogante, no te permite humillarte. Y ahí está el asunto de la ofrenda. Jesús la ofrenda, Él se humilló, Él se entregó, ¿no? Él derramó su sangre justamente para que haya ese perdón. Hablando de la restitución, cuando recordamos la experiencia de Zaqueo, alguien que tiene un encuentro con Jesús, la presencia de Jesús cambia el corazón de él, y la actitud de él es, si en algo defraudé a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado, o sea, voy a restituir, y no solamente lo que defraudé, sino voy a dar más allá de esto, ¿no? Esa actitud es cristiana. Y mire, Jesús en ese pasaje de la historia muestra y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es interesante, la salvación tiene que ver mucho con nuestra actitud después de haber recibido a Jesús.
A veces nosotros pensamos que la salvación, la vida espiritual tiene que ver con conocimiento. Es verdad que es necesario el conocimiento, pero un conocimiento que no lleve a transformar la vida de las personas no tendría sentido, porque el ejemplo tanto de Zaqueo y varios otros que tuvieron un encuentro directo con Jesús dan evidencia de que hay una transformación. Sí, y es algo bien interesante con relación a los sacrificios. La persona que llevaba un animal por el pecado, ¿no?, para sacrificarlo, tenía que estar arrepentido, tenía que considerar su vida pecaminosa y tenía que mirar al animal inocente, como aquel que lo estaba sustituyendo. Y esto no le daba derecho a él de volver a pecar, o sea, ahora ya el sacrificio, ahora voy a seguir. No, la persona tenía que cambiar de actitud. Era una lección práctica de cuán negativo era el pecado y cómo esa consecuencia, aunque en ese momento no la estaba llevando la persona, pero alguien estaba muriendo por él. Correcto. Y luego vamos a pasar ahora a ver justamente a Jesús como el sacrificio perfecto. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos en este momento, en esta reflexión sobre Jesús, el sacrificio perfecto. En el bloque anterior hemos hablado un poquito de el sistema de sacrificios, el objetivo que tenían, principalmente, además de enseñarnos la manera como Dios trataba con el pecado, también ejemplificaba el ministerio de Jesús. Y ahora vamos entonces a ver el tema de Jesús como el sacrificio. Y es algo bien interesante. Los sacerdotes antiguos, ellos intercedían, eran los intercesores para el pueblo. Entonces ellos tenían que ir todos los días a santificarse para poder interceder. Ellos tenían que hacer bastantes actos. En este caso, cuando venía el animal tenía que ser perfecto. Ya la Biblia decía, ¿no? El animal tenía que ser sin mancha, no tenía que ser uno enfermo, tenía que ser perfecto. Ahora, Cristo, el sacrificio perfecto, nos muestra que su sacrificio fue podríamos decir así, el clímax para la salvación. Su sacrificio valió el clímax para que el pecado realmente sea destituido, porque los sacerdotes iban muriendo. Los sacerdotes morían uno y otro, entonces el hijo, el otro, y tenían que ir sucediendo, ¿no? Los animales una y otra vez tenían que ir siendo sacrificados, pero en Cristo ya no hay ese sacerdocio continuo, porque Jesús como sacerdote entra una vez al santuario. Eso dice Hebreos capítulo 9, 23, ¿no? Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote del Santísimo, cada año con sangre ajena. Interesante, Jesús entonces ya no es aquel sacerdote que una y otra vez ingresa, sino una vez. Ya no es aquel sacrificio que una y otra vez debía ser sacrificado. Jesús se sacrifica una vez y es para siempre. Y lo que comentabas, ¿no? El capítulo 7, versículo 27, el sacerdote terrenal dice, diferente al de Jesús, que no tiene la necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, Exacto, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Jesús no tenía pecado, por lo tanto él no necesitaba ofrecer los sacrificios. Y luego por los del pueblo, dice, porque por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, el sacrificio de Jesús es perfecto porque no tiene las limitaciones que tenía el sacrificio terrenal, ni las limitaciones que tenía el sacerdote terrenal. Así que tenemos lo que Pablo mismo resalta en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Y mire, en Hebreos 10:10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Cuando Cristo vino, se cortó el sistema sacrificial, aquel sistema donde se llevaba el animal, ya no era necesario. Cristo mismo estaba siendo sacrificado, el Cordero. Juan el Bautista, cuando Jesús se acerca a él, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo, al haberse sacrificado por nosotros, es el sacrificio suficiente para salvar a toda la humanidad, y la Biblia dice una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús fue en la cruz, la muerte en la cruz. Exacto. Y de ahí que esa cruz, que en la época de los romanos inclusive era considerado como un oprobio, como una de las más viles muertes de un ser humano, se transforma con el pasar del tiempo como el símbolo de salvación, como el sacrificio de Jesús termina cambiando la mentalidad de mucha gente, y diríamos millones de personas ahora miran a la cruz y miran como un símbolo de salvación y no como era antes, porque Jesús murió en la cruz. Sí, y miren, el costo de esa salvación valió la sangre de Jesús, del Hijo de Dios. Algo que ningún sacrificio podía realizar. Ningún ser humano podría hacerlo. El sacrificio, el costo que tuvo el perdón de la raza humana, la salvación que ahora se ofrece, tuvo que ser la sangre preciosa de aquel que nos creó, de aquel que un día nació como ser humano siendo Dios, se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios. Entonces, la idea de que el santuario necesita ser purificado, ¿no? Necesitaba ser purificado, era por los pecados, pero ahora Cristo, en Hebreos hace un momento entramos y dice que el santuario celestial necesita ser purificado. Y es porque simbólicamente los pecados aquí en la tierra eran pasados al altar. Ahora, cuando Cristo muere también aquellos pecados que Él los sobrelleva como consecuencia de la raza humana caída, esos pecados también se traspasan al santuario allá en el cielo. El santuario celestial necesita ser purificado. El mismo sistema que había en la tierra ejemplificaba lo que sucede de manera universal, ¿no? Dios mismo le dijo a Moisés: cuando hagas el tabernáculo lo vas a hacer según el modelo que yo te voy a mostrar. Y Hebreos dice que justamente ese era solamente una sombra del Exacto. verdadero, no hecho por manos humanas, y ese es el santuario celestial. Diríamos en la forma ilustrativa, en el Antiguo Testamento había un santuario que tenía el momento del sacrificio, tenía el momento de la intercesión y la purificación. Todos los días había un momento en el que se hacía el sacrificio y se transfería el pecado al santuario. Y una vez al año había un proceso de purificación, el Yom Kippur, el día del juicio, y ese día se transfería ahora el pecado al macho cabrío elegido para Azazel, que representa al enemigo, para depositar el pecado en el verdadero autor. Entonces ahora históricamente Jesús ya ofreció el sacrificio, está en el lugar santo, pasó al lugar santísimo, y llegará el momento del juicio en el que se purificará todo y se transferirá el pecado, diríamos, al verdadero autor, ¿no? Sí. Que es el enemigo. Y recordemos, Satanás, el enemigo de Dios, a muchas personas hace pensar de que Dios es el que permite el pecado y todo aquello, e incluso como autor de mal. Sin embargo, cuando Cristo salga del lugar santísimo y cuando sea realmente purificado el santuario totalmente, entonces el pecado, como usted lo mencionó, pasará a Satanás. O sea, toda la mirada se dirá, entonces Satanás es el culpable. Dios nunca tuvo la culpa, al contrario, Dios tuvo misericordia porque me envió a ese sacrificio perfecto para salvarnos. El interés del Señor es limpiar nuestra vida de pecado. Amén. La presencia de Jesús nos provee de aquello, y al mismo tiempo un día se extinguirá, se eliminará completamente el pecado del universo, porque el plan de Dios es justamente tener un mundo libre de pecado, donde los seres humanos puedan vivir en armonía a su Creador.
Vamos a una pausa final. Volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro tema, Jesús, el sacrificio perfecto. Quiero agradecer a Ronald, gracias por estar con nosotros, y algunas palabras de conclusión, por favor. Queridos amigos, Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Si en algún momento has sentido que has fallado, que quizás incluso no hay solución para tu vida, yo quiero decirte algo. El sacrificio perfecto de Jesús es la solución para tu vida. Acude a Él, entrega tu vida y encontrarás el oportuno socorro y encontrarás la redención, la salvación que Él quiere darte. Que Dios te bendiga y que Cristo en tu vida haga el cambio que tú necesitas. Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda fue la de Jesús. Y los santificados somos todos aquellos quienes aceptamos ese sacrificio y queremos seguir a ese Salvador. Que el Señor te dé la iluminación para poder seguir sus caminos.